Listo. Hola, muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Comunidad Creativa de Educación Libre Asociación Civil. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Y para los que no nos conocen, mi nombre es Miguel Ángel Plasencia. Y Roxana Martínez. Nosotros somos una asociación civil creada hace 5 años con el propósito de difundir y promover todo aquello que tenga que ver con la educación libre, la educación alternativa, la educación orgánica, cualquier forma de educación que nos ayude a desarrollar nuestras habilidades, nuestras competencias, nuestros gustos, todo aquello que nos ayude a formarnos y poder participar en este mundo, en las áreas en las que nos podemos ir especializando. Y pues hoy tenemos la gran oportunidad de platicar y convivir un tiempo junto con ustedes al invitar a una querida amiga que ya tenemos varios años. Ay, sí. de conocerla. No digamos cuántos. No digamos cuántos, pero hoy sí nos acompaña Claudia Dorantes y me gustaría que Rox la presentara. Bueno, pues a Claudia tuvimos la bendición, la oportunidad, ¿cómo le diremos? Nos cruzamos en nuestros caminos musicales en la Orquesta Sinfónica del Fuego Nuevo en la OSFUN. Una de mis hijas participaba, era partícipe, tocaba el violín en esa orquesta, y pues ahí tuvimos la oportunidad de interactuar y de conocer a Claudia, y realmente pues ha sido una relación que ha permanecido a pesar del tiempo y de la distancia, porque pues aunque estamos aquí en Cuernavaca, pues creo que tenemos un montón de no vernos. De repente nos hemos encontrado afuera de la pizzería y cosas así. En la privada de en la privada de donde vivías antes, porque okay, Claudia recientemente se casó. Y bueno, realmente ha sido un gusto. La verdad es que yo les les posteé su currículum, que es muy impresionante. Pero la verdad es que es una persona muy fresca, muy amable, muy fácil, ¿cómo le diremos? Fácil de tratar. Y nos da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros, Claudia. Mucho, mucho gusto. ¿Estás lista pues, para las preguntas? Sí, no, pues primero que nada, el gusto es mío. La verdad es que muchas gracias por invitarme. La verdad es que cuando me contaron sobre su proyecto, creo que es un proyecto muy lindo, ¿no? Es un proyecto que como bien me platicaban, pues ya le hace falta esa renovación a la comunidad, ¿no? Claro. Y bueno, lo que nos vamos a enfocar un poquito en lo que es el enfoque STEAM, que por las siglas en inglés significa ciencia, tecnología, ingeniería, artes y música. Y podremos decir que Claudia, y matemáticas, perdón. Y Claudia abarca todas esas áreas, ¿no? Es científica, sabe bastante de tecnología, es ingeniera, toca la flauta, está muy metida también en la parte de las artes, y pues también, por supuesto, pues obvio, está involucrada con las matemáticas. Entonces, a nosotros nos interesa mucho, Claudia, porque somos papás, conocer tu ambiente familiar. ¿Cómo es que has avanzado en este mundo donde las mujeres no podemos ser muchas cosas? ¿Qué características o qué situaciones o circunstancias crees que te ayudaron en tu entorno familiar? Ok, pues yo creo que afortunadamente, y digo afortunadamente porque esto es como algo random, ¿no? O sea, no todos tenemos como la fortuna de crecer o de tener ese ambiente propio en nuestras familias. Yo creo que acá lo que pasó fue que mis papás, los dos, yo les digo, sobre todo a mi papá, que estaba loco, ¿no? Porque mi papá toca la guitarra desde que es niño, ¿no?
y mi mamá pues solía cantar en el coro de la iglesia. Entonces, pues se juntaron y yo lo que oía era música, ¿no? Y música como de los 80s, todo eso oía, ¿no? Mis papás, entonces toda mi casa era como música, música, yo crecí azotando la guitarra de mi papá, ¿no? Entonces, bueno, en el sentido en el que yo veía la guitarra y yo creo que la guitarra estaba más grande que yo, pero pues yo decía que tocaba, ¿no? Y siempre tuve a la mano o acceso, mi primer instrumento fue un cascabel, un pandero, porque yo tocaba con ellos según en el coro de la iglesia, ¿no? Entonces, siempre fue así, pero también tenía la contraparte, mis papás trabajaban en una industria, ¿no? Entonces también la casa estaba llena de cascos, de equipo, pues, que usa un ingeniero, ¿no? Así tipo Bob el constructor, en el que usan botas, y yo soñaba con alguna vez poderme vestir como mi papá, ¿no? O sea, de mezclilla, con sus botas como color beige y su camisa a cuadros y todo esto, ¿no? Entonces, para mí era muy normal ver también en la mesa, mi papá era dibujante, bueno, es dibujante, ¿no? Y era muy normal ver planos por un lado, planos por el otro, ¿no? Ver equipo de dibujo, ver o sea, de pronto, para mí eso era normal, ¿no? Ya después creces y te das cuenta que no es tan normal, pues, en todas las cosas, ¿no? Entonces, pues fue así siempre, ¿no? O sea, siempre teníamos este tipo de cosas. Todavía hay un chiste ahí local entre mi hermano y yo, en el que decimos que el peor error de nosotros era pedirle a mi papá que nos ayudara a hacer las figuras geométricas estas que te dejan en la primaria, porque tenían que salir exactas, ¿no? Claro. Entonces, pero era por la formación que él tenía. Entonces teníamos como esta diversidad que teníamos dentro de la misma casa, ¿no? Sin embargo, fuera sí hubo pues varios bloqueos, ¿no? Varias, pues cosas por las que tuve que pasar, como obstáculos, ajá, sí, obstáculos, ¿no? Que a pesar del apoyo que yo podría tener en casa, afuera era complicado, pues, pues luchar en esto, ¿no? Y aparte quienes me conocen en vivo saben que mi tamaño no es muy grande, entonces intentar ser ingeniera en ese tamaño era complicado, ¿no? Claro. Entonces, también fue complicado. Una de las anécdotas que yo tengo es que cuando yo tuve que decidir por talleres, no voy a balconear a mis maestros, pero cuando te dan los talleres estos diversos, yo tuve un accidente, entonces cuando regresé a escoger los talleres, ya teníamos dibujo técnico, taquimecanografía, electricidad y corte y confección. Entonces yo tenía que decidir por uno, pero pues por el accidente no llegué en la época en la que se decidieron, y para cuando regresé ya estaban todos saturados, ¿no? Entonces, pues ya solo había o electricidad o corte y confección. Y yo creo que hasta el director se sorprendió cuando yo dije, va, pues me voy a electricidad. Y entonces, pues duré ahí una semana y el maestro literalmente o sea, yo no digo me corrió, pero me invitó a salir muy amablemente de su taller por ser mujer, ¿no? O sea, me dijo que hacía ahí, que mejor me fuera a corte y confección porque allá estaban todas las que normalmente, pues las mujeres allá tienen que estar. Claro. Ajá. Entonces sí hubo ese sesgo. Ok. Pero pues básicamente. Pero ¿qué te ayudó a perseverar, Claudia? O sea, entiendo que tu ambiente familiar fue propicio, que batallaste escolarmente con todos estos, digamos, ¿cómo le des? Prejuicios que se tienen socialmente hacia las mujeres, pero me imagino que algo interno, o qué fue lo que te hizo perseverar y decir, pues yo quiero hacer esto. O sea, ustedes podrán opinar lo que quieran, pero yo sé que lo que estoy decidiendo o lo que estoy eligiendo para mí es correcto. Pues yo creo híjole, yo creo que también es parte de tu misma formación, ¿no? Claro. Porque yo me acuerdo que de niña yo veía muchas las películas estas de Indiana Jones, ¿no?
o cosas así. Y yo lo que decía es, de grande quiero ser así, ahora sé que eso es ser un científico o ser así, pero también dentro de las películas yo veía que eran como ahora lo que nosotros le llamamos multitask, ¿no? Que de pronto sacaban un violín por ahí o bailaban, entonces como que siempre lo concebí como que era algo normal que fueran juntos, ¿no? Eh, y pues, ¿qué te hace perseverar? Yo creo que la idea que te vas formando desde niño, porque también eso fue otra cosa. Yo en casa veía algo que no estaba definido por género, esa fue otra cosa, ¿no? Yo creo que veía los mismos programas que veía mi hermano, hacíamos las mismas cosas que hacía mi hermano, o sea, no había como este sesgo, ¿no? A lo mejor sí mis abuelos de pronto decían las niñas para allá y los niños para acá, ¿no? Pero es una generación todavía un poco atrás. Entonces, yo creo que es como el querer ir atrás de tu sueño. Hay uno de estos como GIFs, memes que andan en la red, que dicen, ¿dónde estarías si le hubieras hecho caso a tu niño interior, ¿no? A tu niño, eh, pues el pequeño, ¿no? Y yo creo que tenemos muy claro de niños qué queremos ser, pero vamos haciendo como que la sociedad nos aviente o nos moldee para donde el ambiente sea propicio, ¿no? Y entonces me gusta mucho esa imagen porque está una persona sentada en su escritorio, así como en una oficina, y este niño recargado en la pared, ¿no? Y le dice, te dije que teníamos que ser astronautas, pero no quisiste, ¿no? Entonces, pues yo creo que es eso, más bien el tratar de no defraudarte o no defraudar a esa personita que como que recordar siempre pues qué querías, ¿no? Y en la medida de lo posible, pues ir haciéndolo. Ok, a ver, Vico, te voy a hacer una serie de preguntas que tienen el propósito de que nos digas dónde cursaste tus estudios, ¿sale? Ok. ¿Kinder o preescolar? Bueno, el kinder lo estudié todavía existe, ¿no? El Instituto Cervantes de Morelos, que está allá en Amatitlán. Ok, muy bien. Ahí fue donde lo estudié. ¿Primaria? Bueno, en la primaria anduve de excursión, por cuestiones familiares y ya ven que vino la devaluación y todo eso, anduve de excursión, pero también eso fue muy importante porque tuve un abanico de ahorita que les digan qué escuelas fue, se van a dar cuenta que es un abanico completamente diferente. Los primeros 2 años seguí en el Instituto Cervantes, ¿no? Después, para tercero y cuarto, los cursé en el Colegio Juana de Arco, que está en Abasolo, y quinto y sexto los cursé en la primaria Federal Benito Juárez, que es la que está ahí a un lado de Catedral, ¿no? Entonces, pues sí tuve así como, pues una versión muy diferente en esos 6 años, ¿no? Muy bien. ¿Secundaria? En la secundaria 4. Ok. Aquí en Chiquitlán. Saluditos si nos llega a ver la directora Teresa Mastache, ¿te tocó? Sí, de hecho yo iba en el grupo de su hija, ¿no? A mí me tocó una generación donde estaba con todos los hijos casi de todos los maestros, ¿no? Muy bien. Y saltas a bachilleres. A bachilleres, al plantel número 1 de Domingo 10. Ah, muy bien, ahí por los cuarteles. Ajá, por ahí. Antes de que decidieras qué carrera tomar y cursar, ¿hubo en algún momento en estos episodios de los años escolares donde ya estabas decidiendo hacia dónde te ibas a perfilar? Pues no, bueno, sí, pero era complicado, porque para entonces yo ya estaba en la música, pero hasta en la cocina, ¿no? Entonces también era una opción como estudiar música, pero pues ya ven que está el mito de que uno estudia música y se muere de hambre. Entonces, esa era una. La otra, pues quería ser ingeniera como mi papá, no sabía de qué, pero yo quería estar adentro de una industria o algo así, ¿no? Y por otro lado, también me empezó a gustar la medicina. Entonces, pues estaba como en esas cosas. Ok, entonces la carrera, ¿dónde la estudias, Clau?
La estudié, ahí son de esas cosas de la vida que uno llega por alguna extraña razón, en la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, y yo fui la primera generación, ¿no? Entonces, pues esa fue otra. Muy bien. ¿Y en qué momento empiezas con la música? Con la música, pues es que esa fue la otra, ¿no? Con la música, yo empieza mi querer hacer música desde la primaria, desde que estaba en la Juana de Arco. Y tienen un coro, o tenían, ¿no? Ya no sé, pues era un coro monumental. La verdad es que todo niño que pisaba ahí quería entrar a ese, era como el top, ¿no? O sea, poder entrar al coro, porque el que entraba al coro tenía un cierto respeto dentro de la escuela, o sea, es irónico, ¿no? Te ganabas como otro estatus dentro de la escuela. Y entonces, pero no, yo era un show porque no aprendí a leer notas, me acaban de poner frenos, no, pues menos, ¿no? Pero algo dentro de mí, quería hacer música, ¿no? Entonces siempre fue acompañado de música. Mi abuelo, fue chinelo, y entonces, a nosotros nos ponía a ensayar, pero ensayar como en una academia de danza, y a bailar bien en serio, ¿no? O sea, no así que nada más bríncale, así, no, o sea, de plano sí era muy riguroso, ¿no? Y entonces, pues como que yo empezaba a tener nociones, pero no muy sólidas. Y a pesar de esto, pues yo seguía con mis papás, competíamos en la canción vocacional cada año en el seminario de aquí. Y entonces competíamos como familia, o sea, pero el chiste era estar como conviviendo como familia. Entonces, pues ahí como que empecé, ¿no? Y de ahí empecé, y ya formalmente, como a los 9 años, fue cuando ya agarré mi primer instrumento, pues lo que los músicos consideramos de pronto, malamente, un instrumento real, ¿no? Claro. Ok. Clau, entonces, estudias ingeniería. Sí. Okay. Estudié la ingeniería en biotecnología. Muy bien. Actualmente, ¿qué es lo que estás haciendo, Claudia? Bueno, actualmente, híjole, actualmente, pues doy clases en el sistema Sonemos, doy clases de iniciación musical, y también doy clases a nivel, pues desde preescolar hasta, solo no doy clases en primaria, ¿no? Pero doy clases en preparatoria, en universidad, y y pues dicen por ahí que en mis ratos libres hago el doctorado, ¿no? La verdad es que eso ya lo debí, ya lo concluí en cuanto a créditos hace muchos años, pero en ciencia necesitamos tener una publicación internacional, pues revisada, ¿no? Y entonces ahí es donde he tenido que pasar por muchas situaciones que de pronto sí han hecho pues un poco difícil, ¿no? Esto. Pero pues ahí vamos, ¿no? En eso se supone que ando todavía. Ok, mi última pregunta, porque ¿en qué momento tienes tu contacto con este enfoque pedagógico STEAM? Pues yo creo, como, ahora sí que te voy a preguntar, como alumno, como maestro, ¿no? Porque yo creo que de pronto algo porque sí es mal visto a veces, ¿no? El enfoque en el que tú estás haciendo todo, o sea, de pronto te empiezan a decir, o haces arte o haces esto, no puedes estar en las dos cosas porque vas a descuidar esto, ¿no? Entonces, yo creo que siempre, desde que crecí, pues a lo mejor no sabía que así se llamaba, ¿no? Claro. Y a lo mejor fue una coincidencia, ¿no? Yo creo que mis papás, en el afán de hacerlo mejor para nosotros, sin querer nos lo fueron dando, ¿no? Y pues sí es difícil porque la sociedad trata de encasillarte, o te vas a ser matemático, a ir bien en las notas de la escuela, o te vas a hacer música, ¿no? Porque todos los músicos nos tachan como que quieres ser rockstar de repente, ¿no? Y entonces yo creo que toda la vida tuve pues estuve trabajando en este enfoque como persona, ¿no? Solo que no sabía, pues, y se llamaba.
y sí es muy difícil, ¿no? Después ya como docente, pues choco con él cuando íbamos dábamos talleres, no sé si se acuerdan que hubo por ahí una reforma educativa en donde empezaron los clubes y todo este asunto. Entonces, a nosotros hay una asociación que tiene la UNAM que se llama Pauta, que es programa Adopte un Talento, y varios chicos también de ahí, pues que son conocidos por la orquesta, me llegaron ahí. Entonces, nosotros dábamos los cursos a las maestras del Distrito Federal, a las educadoras, pero bajo este enfoque, aparte de un enfoque de género, porque era un programa bueno, ahora ya no se llama Plaza Sésamo, ¿no? Se llama Sésamo. Y era pues darles justo la capacitación para este tipo de que cómo insertaran los clubes de esta manera a su día a día, ¿no? Claro. Oye, Claudia, y bueno, como maestra, que tienes también una larga experiencia, platícanos, ¿cómo identificas las cualidades que tuvieron tus maestros a lo largo de tu trayectoria y que te sirvieron a ti y que tú ahora reproduces o aplicas con tus alumnos? Pues yo creo que conforme uno va creciendo, yo sí tuve muy marcada justo como un parteaguas en donde hubo un maestro que me pudo haber bloqueado o me pudo haber dejado pasar justo hacia la música, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que yo probablemente hubiera sido catalogada como un niño, pues, de estos que no aprenden rápido, ¿no? Uh-huh. O que no aprende de la manera en la que aprende nuestro modelo, pues en general. Y entonces creo que yo decía, pero ¿por qué no aprendo, no? ¿Por qué no aprendo? O sea, si estoy aquí con todos, ¿no? Y si sí pongo atención, tampoco es que sea un relajo en el salón. Y entonces empiezo a darme cuenta, como yo que hubiera querido de mis maestros, ¿no? O sea, como, maestro, si usted hubiera hecho esto, pues yo hubiera entendido. Y entonces fui como tomando las características de aquellos maestros que podían conectar conmigo de una manera más fácil, ¿no? Entonces, pues fue como, bueno, a este le funcionó esto, a este le funcionó esto, y ahora que soy docente, pues no es fácil, ¿no? No es fácil porque también la diversidad de alumnos es gigantesca, pero trato justo como en el ideal, pues de replicar algunas de estas cosas que ellos hacían para poder entrar, y curiosamente, pues es justo llegar a ser divertido todo, ¿no? O sea, es como esta parte en la que aprendes matemáticas, pero para que aprendas, pues a veces tienes que ir al otro lado, o sea, tomar de la parte de las artes para llevarlo al otro extremo y entonces lo puedas procesar. Y es que yo así aprendo, ¿no? Uh-huh. Y con mi hija lo veo porque tiene el mismo problema que yo, ¿no? Si tú le pones a leer un libro no entiende absolutamente nada, pero si de pronto tú le explicas con cosas que toca, que vive, es más fácil, igual a mí me pasa eso. Uh-huh, claro. Oye, Claudia, y nunca dejaste la música, o sea, en toda tu trayectoria siempre la música fue parte de ti, o sea, aunque tuviste un punto a lo mejor en que decidiste no estudiar música, nunca la dejaste, ¿o sí? No, pues es algo chistoso porque, bueno, sí dejé de tocar como 2-3 meses, porque yo estaba embarazada, ¿no? Y como toco un instrumento de aliento, pues llegó el momento en que, que ya no se podía, ¿no? Y aunque también tocó violín, pues mi hija yo tocaba y creo que eso no le hacía mucha gracia porque patada tras patada, ¿no? Entonces, pues básicamente no, y sí lo intentas dejar en algún momento. Yo lo intenté en la universidad porque viene esta parte de o sigues en la música o ya te centras en tus estudios, ¿no? Pero nunca pude. Y algo muy padre que nos dijo el maestro Sergio Ramírez Cárdenas, que en aquel entonces era el director de Fomento Musical, una vez regresamos ya estando más grandes a la orquesta de selección y nos dijo, miren, para los que son músicos, felicidades, ¿no? Su concierto del Auditorio Nacional les va a abrir la carrera, pero para los que no,
híjole, que Diosito se apiade de ustedes, ¿no? Porque así nos dijo, porque miren, o sea, van a hacer otras cosas, ya muchos eran ingenieros o estaban en medicina o algo así, me dice, van a estar en su carrera, pero esta parte de la música, las artes los va a seguir jalando. Entonces van a tener que organizar su tiempo para poder hacer las dos cosas al mismo tiempo o buscar integrarlas en una sola cosa, ¿no? Entonces, fue así como, o sea, una vez que uno entra a la música, ya olvídense porque jamás sale, ¿no? Claro. Entonces, pues, muy bien. Volviendo o retomando más bien esto del enfoque STEAM, Clau, ahora tú cómo ves el bagaje de las asignaturas, cómo nos las presentan, como lo platicamos en backstage, jerarquizadas, pero ¿cómo tú ahora las puedes percibir desde el enfoque STEAM y desde la manera tradicional? Cuéntanos cómo es importante entonces retomar esta transversalidad. sí, pues yo creo que es súper importante hacer esta transversalidad, ¿no? Porque esa manera en la que están jerarquizadas, yo creo que hasta ya todo el mundo asume que tiene 10 en artísticas, ¿no? O te dicen, ¿cómo? O sea, sí se vale reprobar mate, pero no artísticas, ¿no? Y entonces yo creo que sí, que van de la mano las materias, ¿no? No puedes separar una de la otra, porque yo creo que en el momento en que empiezas a separar una de la otra, tú no estás generando seres integrales, ¿no? Los estás fragmentando y también de alguna manera es como, está bien que uno se especialice, sí está bien, pero también de pronto no es, lo que no está padre es que de pronto, pues por ser muy especializado en una cosa, no tengas conocimiento de otras cosas, ¿no? A mí algo que me gustó mucho cuando estaba en bachilleres es que tenía una maestra, que ahora no lo recuerdo bien exactamente, pero creo que tenía hasta el doctorado en literatura o algo así, ¿no? Y al mismo tiempo teníamos una maestra que era un show dándonos clases de historia, ¿no? Casi te la actuaba la historia. Pero entonces nuestro programa iba como, veíamos griegos en historia y también veíamos griegos en filosofía. Y ese momento para mí fue muy padre porque estaba viendo cómo una materia era importante para la otra y una me ponía en contexto para poder escuchar a lo que me tenía que decir la otra maestra. Entonces yo creo que es muy importante esa transversalidad. Creo que ya deberíamos de dejar de ver el asunto piramidal en el que es importante una materia y la otra va perdiendo importancia, o por ejemplo, si no sabes matemáticas no puedes pasar a, no sé, a civismo, ¿no? O hasta que no aprendas esto no te llevo al otro lado porque lo otro no importa si no lo aprendes, ¿no? Para entender un poquito esto, Claudia, el otro día estábamos platicando qué te aportó o qué te aporta a ti como mujer de ciencias el arte, ¿no? Y me gustaría que nos platicaras a todos, ahora sí que estamos en vivo, qué es esas anécdotas y todas esas cosas que tú has experimentado, que el arte ha aportado bueno, no solo a tu vida como mujer de ciencias, sino en general. Pues mira, Rox, yo creo que una de las cosas que hace el arte es volvernos más, ¿cómo se puede decir esa palabra? Se me fue ahorita, más tolerantes, ¿no? Actualmente vivimos en una sociedad que tiene cero tolerancia al otro, o sea, es como, esto es lo que yo quiero y no me importa para nada lo que quieras tú. Y el arte nos brinda mucho esta oportunidad de tener estas experiencias, porque tienes que ser tolerante con el otro, ¿no? A mí algo que me pasó cuando fui a esta orquesta de selección, yo dormía con una dormía con una cristiana, yo soy católica, pero dormía con una cristiana, una mormona y una hindú, ¿no? Entonces ya te imaginarás la fiesta que nos cargábamos allá adentro, todas, ¿no? Y aparte adolescentes, o sea, imagínate. Entonces, aprender a respetar al otro, o sea, aprender a ser tolerante con sus
creencias, ¿no? Aunque no vayan con las mías, pero aprender a tener esta parte de poderme sentar y ser capaz de escuchar el punto de vista de la otra persona sin tener yo que levantarme de así y aventar todo y decir, no me interesa. Y entonces, y también a conocer, ¿no? Te ayuda a conocer, a buscar, porque el arte es muy vasto, entonces te ayuda como a conocer otros enfoques, ¿no? Una cosa que nos pasó a nosotros fue que limpiamos, una quiso hacerse bien hacendosa en esa vez y limpió todo el cuarto, ¿no? Y al rato llega la hindú y dice, oigan, yo dejé aquí un papelito con un polvito en la mesa, ¿dónde está? ¿No? Y la otra, pues es que era basura, ya lo tiramos, y no, o sea, y la otra, es que son mis cenizas sagradas de no sé qué, bueno, se armó ahí, ardió Troya y todo lo que existe, ¿no? Entonces, pues yo aprendí ahí justo a ser tolerante con mis compañeras en los tiempos de que duermes, hasta en cómo toca, ¿no? Y creo que también el arte te ayuda a tener otras perspectivas de la misma situación, ¿no? Y yo lo que sí he visto es que aquellos que están inmersos en el arte, al momento de resolver problemas, que esto viene muy de la mano con los famosos exámenes de admisión de las escuelas, ¿no? El famoso Ceneval, viene muy de la mano a la resolución de problemas, ¿no? O sea, es que esos exámenes ni siquiera deberían de existir. O sea, deberíamos de ser capaces de poder ser o sea, de poder ver la situación de otra manera, ¿no? O sea, deberíamos desde nuestro caminar en la escuela aprender a abstraernos y ver la misma situación de varios enfoques. Y yo creo que este concepto que ustedes manejan, el STEAM, nos ayuda a ver, o sea, pararnos en un punto y verlo desde todos los ángulos y entonces ver cómo lo soluciono con todas las herramientas que tengo, ¿no? Y pues creo que eso es básicamente lo que yo he visto que me proporciona el arte. No he estado parado al lado de alguien y que me dice, claro, pero ¿cómo ves esa solución? O sea, yo no la veo, ¿no? Y a mí me extraña y yo, pero es que más bien, ¿cómo tú no la estás viendo, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas que me ha dejado estar inmersa como en el ámbito del arte, ¿no? Algo bien, bien padre, Clau. ¿Cómo aterrizas todo esto como mamá? Híjole, yo creo que esa es la tarea más difícil, ¿no? Porque ahora tienes en tus manos esta parte que dices, ¿y ahora cómo le hago, no? Ya vi que me trataron mal en la escuela, ¿no? Ya vi que me pasó esto. Ya vi que estuve expuesta a una sociedad que, bueno, es México, ¿no? Entonces, pues, y Morelos. sí, Morelos, ¿no? Una idiosincrasia súper, súper pesada. Y ahora es, ¿qué hago con mi hijo, no? ¿Qué hago con mi hija? Porque va a estar expuesta exactamente a lo mismo. Entonces yo tengo que darle herramientas atrás para que sea capaz de ver estas cosas. Y algo que me pasó con ella es que, o sea, ve hasta dónde yo llegaba con ella. Me mandaban traer tiro por viaje de la escuela. Y hasta yo le decía, Fer, pero necesito, o sea, sabes que tengo que ir a trabajar, ¿por qué me haces esto, no? Y me dice, pero yo no tengo nada. Y entonces iba y la maestra, desde que me veía entrar, me decía, ¿me puede decir en qué trabaja? Y yo dije, pues, ¿qué dijo? Y entonces ya le decía, no, mire, pues doy clases, pero estoy haciendo el doctorado en... Mire, tenemos un problema, su hija fantasea mucho, ¿no? Y necesito que hable con ella. Pues, ¿por qué fantasea? Es que dice que fue el fin de semana con usted, estuvieron clonando unos genes, extrayeron ADN. Y yo así de, es que pues no, es que es la verdad, o sea, no fantasea, o sea, realmente eso hicimos, ¿no? Y me decía, o sea, la maestra realmente estaba teniendo un prejuicio muy grande con ella, ¿no? Los exámenes, me llegaba así con un 4, ¿no? Mamá, es que te prometo que, o sea, en verdad yo contesté bien, ¿no? A ver, vamos a sentarnos, ¿no? Y los exámenes ambiguos, muy, muy, muy ambiguos, o sea, podías contestar cualquier cosa, ¿no? Y ella traía este sesgo, pues, de que había convivido conmigo, ¿no? Entonces, llegó el momento en que
tantas eran las idas a la escuela, que yo cada que ella decía algo, yo tenía que ir a dar una conferencia a los niños sobre que realmente existían esas cosas, ¿no? O sea, de que si ella hablaba de las plantas, yo fuera y diera una conferencia ahora de las plantas y explicarles todo esto. Pero llegó el momento que malamente como papá te dices, yo le tuve que decir, mira, ya no digas nada, ¿no? O sea, el mundo no está preparado para oír esto. Y eso no tiene que ser, o sea, a mí me pesó muchísimo como papá, como mamá, tenerse lo que decir, pero ya es que ya era un calvario para ella ir a la escuela, ¿no? O sea, ya era como esta confrontación. Una vez se puso como lazo de cochino a las enfermeras que fueron a exponerle sobre el dengue. Uh-huh. Y ella días antes había estado con mis compañeros, con unos compañeros que trabajan dengue en la maestría o trabajaban en eso, y para entretenérmela, porque ella era muy pequeña todavía, la llevaron al microscopio, le explicaron, ¿no? Le explicaron, como decimos nosotros, con bolitas y palitos. Uh-huh. Mira, esto es el virus, esto. Entonces llegaron las enfermeras, y les explicaron, y ella se paró indignada, así. No, a ver, momento, eso no es, ¿no? O sea, el dengue es esto y el método de transmisión es este, ¿no? Y no le den una mala información a mis compañeros. Y entonces, o sea, yo ya era así como, ¿ahora qué hiciste, no? ¿En qué grado estaba, Clau? ¿Mande? ¿En qué grado estaba tu hija? Estaba en segundo de primaria. Uy. En segundo, tercero de primaria, ¿no? Entonces, pues la verdad es que sí es muy, ¿cómo se dice? Pues es muy difícil que tú tengas un niño, o sea, queremos niños despiertos, bueno, despiertos, que sean así, pero nuestro sistema no está preparado para recibirlos, ¿no? Porque se vuelven yo creo que ni como maestros estamos preparados, porque esos tipos de niños te retan mucho a tener que subir tu nivel de conocimiento y de lo que le vas a enseñar. Claro. Entonces, cuando a mí me agarran mal parado como maestro, pues yo lo primero que hago es, ya cállate, ¿no? Y entonces eso pasaba con ella. Y sí era muy, muy difícil, ¿no? Entonces, ya después cambió de escuela y se solucionó el asunto, pero sí fue muy pesado, ¿no? Y como papá te mete en un asunto de decir, o sea, no puede ser que yo por un lado promuevo que los niños se integren en este sistema, y por otro lado te tengo que pedir a ti que por tu salud mental o lo que sea, dejes de hacerlo, ¿no? Porque la verdad es que sí la sufrimos mucho en ese sentido, ¿no? Entonces ya casi le decía, a ver, ahora de qué va a ser la conferencia, ¿no? Híjole. Pero oye, y cuéntanos qué hace ella en la música, porque sé, por lo que he visto, que ella también es parte de esta vida musical que tú has estado metida, y ahora también ella es parte. Cuéntanos. Sí, pues ella, pues yo traté de no meterla luego a la música, ¿no? Porque también viene esta parte de que a veces queremos que nuestros propios hijos sean así como, pues todo lo que yo no pude hacer, ahora que ellos lo hagan, ¿no? Y entonces yo decidí, pues, de hecho fue una etapa en la que yo casi no hacía música. Entonces, porque era la parte pesada de la carrera, y entonces yo decía, no, pues Fer no hace música, ¿no? Y un día, pero siempre andaba con mi papá, Fer, me dice, ¿me ayudas con la tarea? Y yo, bueno, a ver, ven, tráete tu cuaderno, ¿no? Y la tarea era de solfeo, ¿no? Y yo me acuerdo que la volteé a ver con cara de, a ver, ¿cómo que tarea de solfeo? ¿A dónde estás siguiendo? Y pues mi papá le gusta mucho abrir talleres para niños, para comunidades en estados vulnerables, y le gusta mucho llevar pues estas cuestiones musicales. Entonces pues ella andaba siempre con él y se metía a las clases de música. Después supe que era mi mismo maestro con el que yo empecé, pero a ella le gustaba más el canto, ¿no? Me pidió que la llevara a hacer audición a los niños cantores y yo no quería por razones obvias. Dije, no, me la van a destrozar, y ella tenía como 6 años, ¿no? Y me dijo, no, yo quiero ir, ¿no? Y yo decía, ¿y si no pasa? ¿Y si le dicen algo? Y bueno, como papá creo que a veces
a veces subestimamos también a nuestros hijos, y entonces, pues pasó, ¿no? Se quedó y se aventó ahí un buen rato en el coro. Creo que, pues no tiene mucho que salió del coro, pero salió porque se enfermó y ahorita está tocando trombón en Sonemos, ¿no? Qué padre. Pero igual desde siempre, también sabe tocar guitarra, pero casi no lo hace, o sea, es como, anda por ahí, ¿no? Pero la he dejado que vaya en la medida de lo que ella quiere, porque también, pues es parte de su mismo desarrollo. Digo, a mí lo que bueno, que yo siento que es bueno, es que ya entró, ¿no? O sea, una vez que, como te decía, ya buscaste la música, ya entraste a ese mundo, ya después, ahí tú sabes cómo sales, ¿no? Pero creo que ya una vez que la música o las artes han tocado a un niño, difícilmente va a dejarlo, ¿no? Claro. Entonces, pues ella igual anda como en este rollo también. Muy bien, vamos a esta parte, digamos, escabrosa. Bueno, aquí entre docentes, porque pues también somos docentes aquí nosotros, y también queremos, de verdad, yo creo que esto que está ocurriendo con la pandemia es una oportunidad para regresar a nuestras escuelas y hacer algo distinto. De hecho, esto es mucho de lo que nosotros queremos hacer. ¿Qué propuestas o qué tips o qué, cómo le diremos? ¿Qué enunciados les podrías decir a todas aquellas personas que trabajan en una escuela, ya sea directivos, ya sean maestros de ciencias, ya sean maestros de música, etcétera, para romper con esta inercia que traemos, que nos ha frenado? O sea, a mí algo que me duele mucho del ambiente escolar, digamos, es que todos los maestros como que conocemos de teorías y de qué es lo mejor para los niños, pero a la hora de aplicarlo siempre caemos en el camino cómodo, fácil, tradicional, y no nos aventamos a hacer las cosas de manera diferente. Entonces, me gustaría mucho que tú, desde este punto de vista que tienes en las artes y en las ciencias, ¿qué propondrías o qué te gustaría? Vamos a soñar. ¿Qué harías o qué te gustaría proponer? Claro, en pocas palabras, ¿cómo cambiarías al sistema educativo mexicano? Híjole, mira, cuando yo empecé a dar clases, ya daba en preescolar, pero empecé en una preparatoria. Voy a ser como Don Quijote, ¿no? Cuyo nombre prefiero no cortar. No, la verdad es que agradezco mucho que me hayan dado esa oportunidad en aquel momento, ¿no? Porque así aprendes, no hay de otra, ¿no? Claro. Pero algo que en ese momento yo dije, no, prefiero ser científico, ¿no? Porque es menos difícil. Y digo es menos difícil porque hay que cambiar muchos paradigmas siendo docente, ¿no? Siendo docente, yo lo viví que, por ejemplo, tú vienes con un montón de ideas como joven científico y dices, no, voy a hacer un taller de matemáticas y ahora les voy a dar astronomía, ¿no? Y me voy a llevar a tantos niños a la feria de ciencias y les voy a enseñar que el arte está pegado a las matemáticas o a la física y traes un montón de proyectos, ¿no? Y ni siquiera puedes llegar a los niños, ¿no? O sea, te frenan antes todas las autoridades o te frena antes el maestro también, ¿no? Y yo lo que creo es que no es que haya docentes malos, ¿no? Sino más bien somos una comunidad llena de miedo al cambio, a lo nuevo, ¿no? O sea, nos da miedo porque pues este modelo, o sea, con todas sus reformas, ¿no? Que vamos, venimos y ya no sabemos para dónde va, pero creo que yo lo que a mí me gustaría, lo que me hubiera gustado de niño, es justo aprender jugando, aprender haciendo, ¿no? Por ahí alguien dice que no hay mayor aprendizaje que el que tú generas en el momento en el que lo haces tangible, en el momento, alguien te puede platicar cualquier cosa, pero en el momento en el que a ti te pasa, ¿no? Y eso lo hacemos hasta cuando somos bebés, ¿no? Te dicen, estate en paz, y nada, tú estás en paz hasta que te caes, ahí sí ya no lo vuelves a hacer. Entonces, aprendemos como con experiencias.
Y si yo pudiera cambiar eso, yo les pediría a todos los docentes que fueran abiertos a estas situaciones, ¿no? Que a veces como docentes, sí, yo sé que es muy importante el respeto y la figura del maestro, y ese es el gran reto, ¿no? O sea, ¿cómo conservo esa figura de respeto y de maestro? Pero al mismo tiempo eso no significa que tenga que ser aburrido y que mis pobres alumnos se tengan que aguantar 2 horas viendo mi cara de que no desayune. Y no sé, o sea, a mí me gustaría que rompieran paradigmas, que se aventaran a hacer una clase en el patio, que se aventaran a hacer una clase de otra manera, ¿no? Porque yo creo que esa es la razón por la que siempre dicen que los científicos estamos locos, ¿no? Ujú. Y un científico está loco porque no le importa, o sea, sí le importan los esquemas, también hay un orden, pero Claro, creo que como docentes a veces perdemos más tiempo en todo este rollo administrativo y que si el artículo no sé qué y que si la corriente de educación, o sea, sí está bien como bagaje de nuestro y son herramientas que debemos de tener, pero claro. a un niño no le puedes decir, o a un alumno, compórtate porque, a ver, déjame revisar en qué artículo dice qué te tengo que decir, o sea, no. Y también yo creo que va más bien identificar las personalidades de los alumnos, ¿no? No todos aprendemos igual, ¿no? Pues creo que lo difícil en nuestro sistema educativo es que nos ve como si fuéramos clones, ¿no? Uno del otro. Así es, todos Y igual. todos iguales, todos tenemos la misma capacidad de aprendizaje, ¿no? Es como una media. Y entonces el pobre que viene abajo, porque no pueda, sino porque esa manera en la que yo le presento las cosas no es la óptima para él. Y el que está muy arriba tampoco lo puedo contener, ¿no? Entonces trabajo sobre una media. Sí es un reto para los maestros porque implica más trabajo, ¿no? Claro, Implica que yo, lejos de aprender más artículos, busque más pues maneras de aprender, ¿no? Hay un maestro de física, es un físico, que da clases de física y se llama La Física Divertida, algo así, tiene un libro, pero hay videos en YouTube, ¿no? Donde el maestro en la universidad, o sea, te voy a demostrar que la física funciona, ¿no? y que es Y yo divertida, me voy además. a colgar. Entonces, justo es esta cuestión, ¿no? Yo sé que como docentes es súper difícil contener alumnos, por ejemplo, en las escuelas públicas, que son 50 alumnos en un salón, 60 alumnos en un salón, pero pues en la medida de nuestras posibilidades tampoco se trata de que haya un cambio radical y pues ahí vemos qué salió de todo eso, ¿no? Pero que si yo tengo 10 clases en una semana, al menos lo intento en una, ¿no? Y bueno, si no funciona, pues hago otra cosa y así. Claro. Entonces, creo que eso sería, yo te puedo apostar casi que todos los científicos que se meten a dar clases, como de mi edad, lo primero que hace que les truene el cerebro es tratar de entender el modelo educativo de México, ¿no? Sí, sí. Porque es como, me enseñaste a ser grande y llego y me pides que les dé así como lo mínimo, Ujú. ¿no? Una embarrada. Entonces, sí, yo creo que ahí no hay una congruencia muy buena que digamos, ¿no? Muy bien. Y la segunda parte de mi pregunta va dirigida a los padres de familia. ¿Qué les dirías a todos los que somos padres de mujeres y que tenemos ¿cómo te diré? Este chip porque es muy cultural mexicano, de que las niñas no son buenas para las matemáticas, no deberían de estudiar ninguna ingeniería, que mejor estudien unas carreras de estas, como les llaman, MMC, mientras me caso. Todas esas ideas que todavía están muy arraigadas en nuestra cultura. ¿Qué les dirías? Híjole, yo les diría que, pues en primero, creo bueno, y ya de ahí los invito a la consiguiente charla que van a tener Rox y Mike sobre la neurología, ¿no? Para los que tienen niños pequeños, o sea, en verdad, no es explotarlos, pero llévenlos a conocer el mundo, ¿no? Las primeras etapas del desarrollo neuronal son, híjole, son pues las más apremiantes porque ahí se establecen todas las conexiones. Pero también
como papás, pues es muy difícil, ¿no? Yo creo que justo, digo, yo los veo a ustedes, ¿no? 3 nenas y ahora su nieta. Entonces, bueno, tener mujeres, yo creo que es un trabajo todavía extra, ¿no? Porque hay también que construirnos o construirles unas alas gigantes y que se sientan que las tienen de ese tamaño, ¿no? Y que también como papás, pues tratemos de no pensar en que nuestros hijos no pueden hacer cosas grandes, porque luego decimos, tu hijo te dice, quiero ser astronauta, ¿no? Y tú lo ves con cara de, ay, astronauta. O sea, ¿cómo astronauta? ¿Sabes cuántos son astronautas? ¿No? Y era algo con lo que hablábamos con Mike el otro día, el no tener miedo al poder alcanzar cosas grandes, ¿no? O sea, quiero ser astronauta, pues quiero ser astronauta, ¿no? Solo que pues aprende que para ser astronauta hay que talachearle en otras cosas, ¿no? Claro. Entonces, pues yo lo que les diría es que no tuvieran ese miedo de incursionarlas en el mundo de las matemáticas, de la ingeniería, ¿no? Hay ingenieras muy buenas y también dentro de nuestra historia es increíble, ¿no? Pero, o sea, la misma esposa de Einstein fue la primera matemática que entró a esa universidad. Entonces, estamos plagados de historias que han sido muy exitosas, ¿no? Entonces, pues yo creo que en México sí es muy difícil porque habría que cambiarles a todos, así como borrarles el chip a todos, pero creo que como papás, pues darle en la medida de los recursos de cada quien, de lo que tiene disponible, pues acercarlas a estas áreas. Y hoy en día hay muchos programas que son gratuitos, ¿no? Y que eso también, pues nos puede ayudar, porque también luego se vuelve como elitista el asunto, ¿no? Y la verdad es que se vuelve elitista también, ¿no? sí. Y hoy en día la UNAM tiene muchos programas, también el Politécnico, donde pueden, pues, entrar y no pasa nada, ¿no? O sea, yo puedo tomar un curso de matemáticas y al final decir, pues, no, eso de la ingeniería como que no es lo mío, ¿no? Pero tengo nociones, ¿no? O sea, y esas nociones me ayudan en mi día a día después, cuando yo ya sea un adulto. Claro, claro. ¿Quieres hacer otra pregunta? Bueno, esta parte de lo que conocemos del sistema educativo y lo que mencionabas de las diferentes reformas que nos hacen suponer que cada reforma es para ir mejorando, para ir creando las oportunidades de pues, los millones de estudiantes que hay en los diferentes niveles y de las oportunidades reales que hay en el campo laboral. Esa parte, ¿cómo pudiste tú lograrla? El ser docente, pero también estar en el área de la investigación. Ok, pues es muy difícil, ¿no? Yo ahorita sí hay una gran incongruencia con esta parte de la educación y hacia dónde te llevo, ¿no? Porque luego parece que te voy a dejar en un voladero donde ya no hay más camino. Y Claro. eso pasa con los científicos, ¿no? La verdad es que creo que una de las cosas que se ha visto afectada es el famoso CONACYT. Ah, sí. Y la inversión en ciencia y tecnología es, al menos de la cuestión pública, es muy, muy pesada, ¿no? Yo creo que la mayoría de los que hacen ciencia están ahí porque, híjole, justo aman lo que hacen, ¿no? Claro. Como en todo, ¿no? O sea, aman esto. Y yo creo que es algo muy bonito, pero creo que también los que hemos venido de regreso, o sea, que dejas la ciencia un rato y regresas, es porque intentas cambiar algo, ¿no? Es muy difícil con lo que te encuentras, pero es como decir, a ver, yo ya fui hasta allá y ya vi que hay un voladero allá, ¿no? O sea, no los voy a dejar que vuelvan a subir ustedes hasta allá. Sí, y eso en México pasa mucho, ¿no? Tenemos esta conciencia de todos contra todos, y si a mí me pasó, que te pase a ti, yo no te voy a ayudar en nada. Entonces, creo que regresar y ver cómo están las fuerzas básicas, porque es lo que va a ir para allá arriba, Claro. es súper importante, ¿no? Desafortunadamente, hay muchísimas fugas de cerebro de nuestro país por lo mismo, ¿no? Por lo mismo, yo también creo que no es, hoy en día, pues ya las cosas en nuestra sociedad no están como para que termines una carrera y digas, ay, a ver, quiero este o este trabajo, ¿no? Me voy para acá.
Y justo aquí es donde entra la parte de ser seres integrales, ¿no? Yo creo que al haber crecido en este enfoque, o si crecemos en este enfoque, tenemos mayores herramientas para cuando salgamos. Porque ya no puedo decir, quiero el puesto de esto ahora, porque ya no es así, ¿no? Ya no, o sea, puedes encontrarlo, pero ya es muy difícil. Entonces tú mismo tienes que ayudarte a ver las cosas de otro enfoque. Y yo creo que haber crecido en este enfoque ahora te da un plus, ¿no? Te da el plus de poder pensar las cosas de diferentes formas, de diferentes modos. Y, por ejemplo, pareciera que no, pero alguien que ya estuvo en un escenario haciendo música, haciendo danza o, no sé, haciendo oratoria, cuando tú crezcas y ahora eres ingeniero y tienes que plantear un proyecto ante un público, esta parte de haber estado en el escenario te ayuda, porque en la escuela de ingeniería nunca te van a enseñar a pararte enfrente de un público y a no tener pena, ¿no? O sea, eso no va ahí. Pero cuando tú te vuelves un ser que has trabajado en diferentes áreas, te ayuda a hacerlo sin ningún problema, ¿no? Porque es un concierto más, un concierto menos, un solo más, un solo menos. Y pareciera que no importa, pero sí va dándote ciertas habilidades que cuando eres mayor, pues ahí las ves reflejadas. Y yo sí las veo reflejadas, ¿no? Porque yo ahí noto cuál es la diferencia entre mis compañeros que sí han estado cercanos al arte y cuáles no, ¿no? Claro. Ahí es donde se nota eso. Fíjate, me estoy acordando, Clau, que hace muchos años un maestro español, un neurocientífico que tenía un programa, ahora lo tiene su hija, Eduardo Punset. Ahora Elsa Punset, su hija, está retomando estos capítulos de neurociencias, de los temas de educación. Y Eduardo Punset entrevista en algún momento a Ken Robinson. Ken Robinson, pues, es un pedagogo inglés residente en Estados Unidos. Y Eduardo Punset le pregunta a Ken Robinson, entonces, si el sistema educativo es un caos a nivel mundial, ¿qué es lo que se necesita cambiar? Y él da una respuesta, pero quisiera yo hacerte esta pregunta que hizo Eduardo Punset, si nuestro sistema educativo sabemos las partes oscuras, sabemos las partes en las que estamos fallando. Tan es así que el secretario de Educación Pública ha abierto un diálogo virtual y recibe muchísimas opiniones, sugerencias, pero desde tu experiencia, ¿qué crees que es lo que se necesita cambiar en nuestro sistema educativo o una de las piezas que se debería cambiar? ¿Cuál sería, Claudia? Pues yo creo que justo dejar de ver las cuestiones de manera piramidal, ¿no? Sí. Porque yo creo que eso se hace más evidente en en la música y en algunas artes, en las que tú no le das a un niño artes si no lo pasaste primero por las matemáticas. Claro. ¿No? Porque pareciera que es una necesidad secundaria. Pero yo en lo que he visto es que muchas veces tú le das a un niño, es tocado por las artes, un niño que probablemente va mal en matemáticas o probablemente no, pero le das las artes y se cuelga y despunta, ¿no? Y al rato ya anda en Europa tocando trompeta, tocando lo que sea, y solo lo tenías confinado porque nuestro sistema de creencias, de cómo debe de ir la educación de un bloque y luego te paso al otro bloque y si veo que eres apto para ese bloque te doy el otro. Entonces yo creo que debería de ser mostrar el abanico completo, ¿no? Deberíamos de trabajar en las escuelas también así, no restarle importancia a unas materias sobre otras, ¿no? Y yo creo que también algo que ha fallado es que los maestros o los docentes no sabemos trabajar en conjunto, ¿no? El de historia trabaja solo haciendo historia, ¿no? Y hay instituciones que sí lo han intentado hacer, pero también como seres humanos como que ¿qué va a tener que ver la historia con las matemáticas? ¿No? Claro. Entonces yo creo que nos hace falta cambiarnos a los maestros como ese chip y ver que nuestros pinceles o nuestros colores pueden ayudar a matizar la otra
vertiente del otro maestro, ¿no? Claro. Claro. La respuesta que le da Ken Robinson a Eduardo Punset es que lo que debería de cambiarse, en ese momento lo dijo, ya tiene varios años esta entrevista, es los contenidos de las asignaturas, que son repetitivos, que son áridos, que son, cuesta trabajo enganchar a los alumnos con los temas, pero quisiera hacerte esta otra pregunta. Imagínate en tus años de secundaria o primaria, Claudia, ¿sí? Y que te invitan un grupo de docentes y directivos y supervisores y los demás arriba, te invitan a ti y que te dijeran, ¿cómo te gustaría que fueran las clases? ¿Cómo sentirías esa invitación? Y que tú les dijeras, ¿cómo te gustaría que fueran las clases? Híjole, yo creo que si hubiera sido en la época que yo estaba en la primaria, primero hubiera salido corriendo, ¿no? Porque sí había este muro de yo maestro, tú allá, ¿no? Y primero a mí me hubiera gustado aprender jugando, bueno, no jugando, no haciendo un relajo, pero sí me hubiera gustado aprender las cosas de una manera práctica, sobre todo, ¿no? O sea, pasamos mucho tiempo, y eso es cierto lo que dices, pasamos mucho tiempo a aprender el trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Por ejemplo, y que muchos se burlan y dicen, ay, yo no lo voy a ocupar, ¿no? No me voy a subir a la ruta y me va a preguntar el chofer, si no me lo dice, no sube a la ruta, ¿no? Y la verdad es que no, pero la verdad es que sirve para otras cosas, ¿no? Cuando tú le dices a un alumno que eso te puede servir para predecir ciertas cosas, que la estadística es importante porque gracias a que estamos en pañales en esa situación, nadie entiende lo del COVID y por qué nos tenemos que quedar en la casa. Entonces, por ejemplo, entonces, creo que a mí me hubiera gustado encontrar o sea, que yo les hubiera dicho, a mí díganme para qué sirve, ¿no? Claro. O sea, explíquenme para qué sirve. Porque eso a mí me pasa y todavía me sigue pasando a esta edad en los seminarios, cuando alguien está hablando de algo y yo no sé para qué va a servir, me pierden en 2 segundos, ¿no? Sí, te desconectas. Entonces, yo creo que eso es importante para que un ser humano lo internalice, necesitas saber para qué te va a servir, ¿no? Sí. Entonces, pues creo que eso les diría, ¿no? O sea, si me van a enseñar un triángulo, pues díganme para qué sirve, o sea, Claro. ¿no? Claro. Ok, voy a hacer mi última pregunta de estos 5 minutos. ¿Cómo te llevas con las planeaciones, Claudia? Híjole. Digo, aparte de que es un trabajo, sí es sentarte, la verdad es que sí, yo entiendo a los maestros por qué se vuelven locos, sí entiendo por qué se vuelven locos, ¿no? Pero yo entro en muchos conflictos a la hora de hacer las planeaciones. Si tú te trajeras no sé, agarraras a 5 de mis compañeros así al azar del posgrado y los bajaras, o sea, que te hablo de que piensan en esta cuestión de que todos los días se levantan para buscar la cura contra el cáncer, la cura contra no sé qué, ¿no? O sea, vienen de ese rollo y los bajas y les dices, ponte a hacer una planeación. Tu pregunta va a ser, ¿cómo para? ¿No? O sea, Claro. y yo entrando en conflictos, las hago porque entiendo que también, o sea, hay que tener un cierto orden, hay requisitos que cubrir, pero entro en muchos conflictos porque siento que te limitan, ¿no? Te limitan muchísimo porque, digo, yo sé que es como un boceto de lo que esperas en un periodo, ¿no? Pero creo que es difícil poner incluso los instrumentos, los famosos instrumentos de tanto de evaluación, con esos también estoy peleada, con esas cosas, porque creo que muchas veces, tú a veces no conoces ni a los alumnos, ¿no? Cuando son de nuevo ingreso no sabes ni con quién vas a trabajar, entonces los vas conociendo con el día a día, y muchas veces en tu planeación se veía bien bonita y pusiste que ibas a hacer tal o cual actividad, y ya cuando los volteas a ver dices, no, pues creo que no, creo que esto no va a funcionar así, ¿no? Claro. Entonces, el tener que poner en palabras técnicas de esa manera,
lo que quieres hacer, pues es complicado, ¿no? Yo tenía trabajo en una escuela donde a mí me dijeron una vez, mira, si los quieres colgar del segundo piso, cuélgalos, siempre y cuando me justifiques por qué los vas a trepar ahí, ¿no? Entonces, pues creo que eso cómo lo pones en una planeación, ¿no? O sea, voy a colgar a los alumnos porque, o sea, para que experimenten la fuerza de gravedad desde allá arriba. Entonces, creo que hay muchas ambigüedades, ¿no? Creo que todo se empieza a volver muy subjetivo y yo cuando entro en este rollo de subjetividad, como que mi pensamiento científico me avienta una alerta, ¿no? De aguas, o sea, estás haciendo, es como te estás traicionando a lo que aprendiste que debes de hacer, ¿no? Igual por eso decía que con los instrumentos de evaluación, ¿no? Eso también es muy, pues es un territorio, por eso decía que prefería ser científico a ser maestro, ¿no? Porque creo que como maestros tenemos una responsabilidad gigante, ¿no? Porque puedes o potenciar a un niño o echarlo a perder en ese mismo momento. Claro. Entonces, pues sí. Pues yo me voy a echar aquí un comercial ya para ir redondeando nuestra entrevista. Mike y yo, y tú lo sabes muy bien, además de ser docentes, pues educamos en casa a nuestras hijas. Precisamente no fueron las razones huir del sistema, ¿no? Pero sí nos sirvió muchísimo salir del sistema y poder aplicar muchas cosas que el sistema no te lo permite y tener resultados, y no solamente con nuestras hijas, sino con muchos pequeñitos que conocemos y que ya han crecido fuera del sistema educativo y que tienen otra manera de visualizar el mundo, tienen otra manera de ver las cosas. Y realmente yo creo que es muy importante esta parte de sensibilizar a los maestros a de verdad aventarnos a hacer las cosas diferente. Y ya para culminar con toda esta serie de preguntas, Clau, ¿qué nos espera después? Bueno, es que no es después del COVID-19, porque yo sé que es algo que va a seguir, el virus va a seguir entre nosotros, pero ¿cómo ves la educación después de todo esto que hemos estado viviendo como sociedad, como comunidad, que nos ha simbrado? O sea, ha simbrado a México, bueno, a todo el mundo, pero nuestro sistema de salud, nuestro sistema educativo, nuestras familias. ¿Cómo concibes o cómo ves específicamente esta enfoque STEAM después de todo esto que estamos viviendo? Pues bueno, apenas hace unos días me hicieron la pregunta de que yo qué opinaba del COVID, ¿no? Y dije, híjole, si de veras lo digo, me van a correr de aquí. No, pues, aquí no. No, porque creo que lo que hizo o lo que pasó fue como movernos el tapete a todos, ¿no? Sí. Y darnos cuenta dónde estaban los grandes agujeros como sociedad que teníamos. Y creo que es como cuando te acostumbras a hacer las cosas de la misma manera, y un día se te desaparece algo con lo que estás acostumbrado a hacerlo, ¿no? Entonces creo que en cuestiones de educación, pues ya estábamos muy acostumbrados a tomar las clases presenciales, ¿no? Yo llego temprano a la escuela, doy mi clase, ahí se ven, chavos, nos vemos mañana, ¿no? Y creo que ahora, pues todo esto está cambiando, o sea, esto de lávate las manos y todo esto, es una cultura que debimos de haber tenido justo desde antes de que esto sucediera, ¿no? Y ahí fue un foco rojo, oigan, o sea, esto lo debieron de haber hecho antes. Bueno, no lo hicieron, hágalo, ¿no? Ahora en la educación creo que es todo un reto, porque es evidente que no vamos a poder estar pues al 100% presencialmente en las escuelas como lo habíamos estado haciendo, ¿no? Entonces, pues queramos o no, los maestros vamos a tener que echar mano de todo lo que encontremos en la red, ¿no? De plataformas, de medios digitales. Digo, a muchos maestros hasta miedo la cámara te da, ¿no? Dices, y yo lo veía en mis compañeros, o sea, ¿cómo voy a dar una clase si a mí me da miedo, ¿no? Entonces, ¿cómo le pides al
chico que se conecte si también le da miedo verse en la cámara, ¿no? Claro. Y entonces, pues yo creo que vamos a tener que cambiar nuestra manera de trabajar. Y yo creo que lo que pasó, porque yo también lo sentí que era demasiado trabajo en estos últimos meses, fue así como, pero ha sido por el cambio, ¿no? Entonces creo que el reto ahora es ver la manera de hacer eficiente estos procesos, ¿no? O sea, yo creo que cuando le empiezas a agarrar la onda a una plataforma, dices, ay, ¿por qué no usé esto antes, no? O sea, claro, es más fácil hasta me da las calificaciones de los alumnos sin que yo tenga que estar ahí palomeando, ¿no? Entonces creo que nos está presentando que como docentes ya también necesitábamos un cambio, ¿no? Que seguimos dando clases como tal vez cuando yo iba a la escuela o como tal vez como le dieron clases a mi papá, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que ha funcionado, por eso lo seguimos haciendo, o lo que en la medida ha resultado, ¿no? Dicen por ahí, lo más vale malo por conocido. Es cómodo. Ajá, es cómodo, ¿no? Uh-huh. Pero también somos renuentes como docentes, ¿no? Te dicen, usa una plataforma, la que sea, o sea, la que sea. Y dices, no, yo para qué, mejor, miren, les pongo el examen así y ahí me lo contestan, ¿no? Me van diciendo sus respuestas. Entonces, cuando aprendes a usar las plataformas, te das cuenta que como docente también es una ventaja para ti, en la medida en lo que lo sepas usar, ¿no? Entonces, yo creo que como maestros estamos ante un reto gigantesco y creo que después, o como decías tú, ¿no? Ya que vayamos regresando a la normalidad, pues habrá que ver qué cosas de todo esto que hicimos vale la pena quedárnoslas, ¿no? O sea, no como, ya se fue esto, órale, todo a la basura, ¿no? O sea, qué cosas merecen o vale la pena que hagamos así. Yo en mi caso, en la escuela donde doy clase, pues no tenía ningún cañón, ¿no? O sea, daba la clase dibujando células en el pizarrón, que no está mal, pero al poder entrar en esta modalidad, para mí fue mejor, porque ahora les puedo poner fotografías de un microscopio, ¿no? Y wow, entonces las ven, y no todo es tan malo, ¿no? O sea, sí hay otras cosas, pero creo que no todo es tan malo, porque yo una fotografía de ese tipo no se las hubiera podido llevar ni aunque dibujara yo súper bien, ¿no? Entonces, creo que hay que ver qué cosas podemos hacer, qué cosas podemos tomar, ¿no? Esta parte de estar presencialmente en la escuela, desgraciadamente, cuando hablamos de artes o de cuestiones de este tipo, son clases extracurriculares, o las tomas fuera de la escuela, ¿no? O es lo que normalmente llevamos a los niños por las tardes, ¿no? Entonces creo que ya debe de haber una mayor integración en todo esto, ¿no? Y que podemos hacer lo mismo al mismo tiempo, ¿no? Muy bien. Vamos a leer aquí los comentarios. Algunos comentarios. Ahí te van. ¿Sí los ves? ¿Sí, verdad? Sí los tienes tú. Ahora sí ya, ahora sí ya. Te mandaron abrazos y besos. Bueno, formando nuevos corazones, un abrazo y un beso enorme. Gracias. Un saludo a la comunidad creativa de educación. Muchas gracias. Maripili Allende. Bueno, saludos, Miss Claudia. Maripili. Luis Díaz, saludos desde Detroit, Michigan. A mi sobrina. A su sobrina. Orgullo morelense. Yes. Muy bien. Híjole, es que no alcanzo a ver. Yo las leo. Okay. Saludos, Miss Claudia Dorantes, muchas felicidades. De Melida Cristín Torrealba. Esaú Romero, saludos, maestra Claudia. A Jean-Baptiste Mica, bonjour. I just find accidentally your video. Ándale, fue accidentalmente, desde Francia. Órale, qué internacional. Qué internacional. Mari Toledo, saludos, Miss Clau. Y Formando Nuevos Corazones nos dice, la SEP debería incluir las artes en sus programas de enseñanza al mismo nivel que otras asignaturas, y sobre todo los que deberían manejar las artes, promoverlas y enseñarlas precisamente deben ser los artistas.
Y Alex Sayas nos dice, qué bueno que tú sí me entiendes, amiga. A veces es tan frustrante esa parte de las planaciones. Igual se entiende que administrativamente les importan, pero hay tanta ambigüedad en lo que piden. Pues sí, la verdad es que yo creo que sí hay un esfuerzo por parte de la Secretaría de Educación Pública ahora con este programa de las orquestas que se quieren integrar a las escuelas, pero bueno, ha sido complicado y realmente sí, mira, te están mandando saludos. Íñigo, Saludos. Hola, Íñigo. Yo creo que también ha sido complicado y tiene que ver muchísimo con lo que hemos estado diciendo, la mentalidad de que el maestro de música o el de artes es, que más bien la materia es un relleno, ¿no? Desde que los papás también lo piensan así, ¿no? Todo lo que es artes es un relleno y no te dediques a las artes porque te vas a morir de hambre. Pero bueno, Clau, no sé si quieras hacer algún comentario más de todo lo que nos han escrito. Sí, pues yo solo les quiero dejar una anécdota. Hace un tiempo, cuando estaba la Secretaría de Ciencia y Tecnología aquí en Morelos, abrió un concurso sobre cómo darías clases a través de un telescopio, ¿no? Y pues todo el mundo pensaba, pues solo pues no sé, astronomía, ¿qué vas a enseñar de eso en la escuela, no? Y un dato curioso que yo escribía, porque pues ningún maestro se animaba a participar y yo tenía que participar porque yo antes había pedido un recurso y me iba a ver muy mal si no participaba. Entonces dije, pues a ver, déjenme ver qué puedo hacer, ¿no? Entonces, algo súper curioso es que solemos fragmentar la educación y ahí está el problema donde perdemos el tiempo. Cuando yo agarro un telescopio, un violín, lo que sea, puedo hablar desde el contexto histórico, ¿no? Y ahí ya tomo historia, ¿no? Puedo ver qué forma tiene un telescopio y ahí van matemáticas. Puedo hablar de muchas cosas, incluso de las artes, ¿no? Porque un claro ejemplo es que yo les decía que, por ejemplo, Galileo, su papá era músico, ¿no? Y al papá de Galileo le pasó lo contrario, el Galileo le salió con que no, que quería ser rockstar y que iba a ser músico, ¿no? Entonces, que iba a ser, perdón, científico, ¿no? Entonces, el papá, creo que pocos saben que era el padre de la acústica, ¿no? O fue el primero que empezó a hacer estos estudios, y Galileo estudió física para poderle ayudar a explicar a su papá, como échame la mano, ¿no? Pero le gustó tanto que Galileo tocaba órgano. Wow. Y Galileo dijo, yo no quiero más música, o sea, sí voy a hacer eso, pero no voy a estudiar música, papá, yo ya me fui por acá. Pero también muchos biógrafos de él dicen que si él no hubiera sido músico, ya ven que los músicos podemos llevar un tiempo muy pequeño y a veces de menos de un segundo y tener como esta conciencia, que gracias a eso, a esa formación musical que él tenía, pudo diseñar la manera en cómo se dio cuenta que estábamos, o sea, que el movimiento de la Tierra era de esa manera, ¿no? Claro. Entonces yo creo que ese es el mensaje de mí para los docentes. No intenten fragmentarnos porque entre más fragmentamos, más tiempo perdemos. Así es. Entonces, si como academias intentamos trabajar conjuntamente, pues cada quien habla, ahora sí que cada quien habla de su especialidad, pero sobre una misma cosa, y entonces así centramos el conocimiento visto desde diferentes maneras, ¿no? Claro, claro. De hecho, también, no sé si es muy sabido los biógrafos de Einstein que para pensar o para relajarse tocaba su violín, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que si nosotros brindamos un tipo de educación integral, pero integral real, porque se habla mucho de educación holística y todas esas ondas, pero realmente lo aplicamos de una manera concreta, vamos a tener resultados muy distintos a lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces, Claudia, de verdad estamos muy agradecidos de que nos hayas dado esta oportunidad de tener esta entrevista. De verdad, yo creo que vamos a tener más porque tienes mucho que aportar y realmente yo creo que tenemos ese gusanito de poder
difundir y de poder llevar a mucha gente el entender y el saber que ser mujer y ser mujer de ciencias y tener un poco de artes y estar en la docencia y ser mamá y todo lo que te ha tocado ser a ti, es parte de ser es ser un todo integral, ¿no? No es que seas así, estés fraccionada, ¿no? Entonces te agradecemos muchísimo tu participación. Para la próxima semana les vamos a enseñar ahorita quién nos vamos a tener el viernes de la próxima semana. Fíjense. Ay, a ver. Mientras ponemos lo que viene la próxima semana, si de los que nos están acompañando, si tienen alguna pregunta o algún saludo más que le quieran hacer, Claudia, adelante. Sí, ya rebasamos el tiempo, pues porque ha sido... Creo que ya se nos fueron Max y Rox, Mike y Rox, pero seguramente ahorita en un momento regresan. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí conectados, escuchándonos sobre todo. Y pues bueno, mientras vienen Mike y Rox, yo solo lo que les quisiera decir es que inventen cosas cada día, ¿no? Inventen técnicas nuevas cada día para sus alumnos. Yo sé que no es fácil, sé que es muy difícil porque requiere tiempo y tengo la fortuna de conocer a muchos maestros comprometidos realmente con su labor. Sí, es muy difícil, demasiado difícil. Aquí estamos. Me regresaron, ¿ya ven? ¿Por qué me dejan aquí? Para que practiques tu locución. Pues novatada. Novatada. Debes de saber, Clau, que estás tú inaugurando esta serie de charlas. Ya tenemos 4 charlas más programadas. Antes de que nos sacaras, ibas a poner el banner de la siguiente charla, pero no sé si hay... Bueno, Íñigo ya también nos mandó saludar. Gracias, Íñigo. No sé si todavía estás ahí, pero gracias. Ok, aquí está mi sobrina, Ana Laura Santana Plasencia. Que también va a dar ella también vamos a tener una entrevista con ella. Ella es bailarina y aparte, ¿cómo se llama? Sabe, su especialidad es la literatura también. Luego dice un beso, Clau, me da mucho gusto verte. Karina Salcedo. Y no sé qué estabas diciendo, Clau. Perdón, te interrumpimos. Ah, no. Adelante. Estuvo padre el ejercicio de improvisación que me dejaron. Bueno, ya me olvido de la proyección. Ya les pongo abajo del video, les posteo. Aquí vamos a tener a José Carlos Gómez. Él es maestro, es licenciado en educación especial y él da charlas sobre neurociencias a padres y a docentes. Con él vamos a estar el próximo viernes. Entonces, si están interesados, a las 6 de la tarde, y el sábado vamos a tener a nuestra sobrina y vamos a seguir con estas charlas para difundir todas estas ideas y todas estas tips y todo lo que queremos decir acerca de educación. Entonces, pues, Clau, muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en Comunidad Creativa de Educación Libre Asociación Civil, transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos. Gracias a todos los que nos acompañaron. No sé si es radio o televisión o ambas cosas. Compartan el video, ayúdenos a difundir, ¿vale? Si hay alguien que tenga algo más que escribir, tenemos 2-3 minutos. Y si no, pues nos vemos la próxima semana
Gracias por visitar la página de Facebook y también por visitar nuestro sitio de internet, que todavía no nos lo aprendemos. Pero ahí está mucho de lo que estamos queriendo compartir con ustedes sobre herramientas de educación libre, alternativa, orgánica, tiene muchos nombres. Bye, Clau, gracias. Muchísimas gracias, Clau. Gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias. Dice Íñigo que si lo vamos a vender. No lo vamos a vender. No lo vamos a vender. No, lo vamos ¿cómo se llama? Bueno, se va a quedar en la página de Facebook y lo vamos a subir a YouTube y lo vamos también a través de YouTube lo vamos a tener por ahí disponible. ¿Sale? Bueno, bye bye. Muchas gracias, Clau. Bye. Bye, Clau. Hasta luego. Bye.